Bienvenidos a todos a este canal dedicado a la docencia en el área del laboratorio clínico, pero también a la fisiología humana básica, sobre todo aplicada al laboratorio de diagnóstico. Les habla el profesor Óscar Castillo desde la ciudad de Valencia, República de Venezuela. Hoy estudiaremos la segunda parte de la fisiología de las glándulas suprarrenales. En la primera entrega de la clase referente a las glándulas suprarrenales, revisamos brevemente las dos porciones de las glándulas adrenales, la médula y la corteza. De la médula hablamos de su relación con el sistema nervioso simpático y de la adrenalina y sus acciones fisiológicas. Y estudiamos de manera básica una patología tumoral de la médula suprarrenal denominada feocromocitoma. También comenzamos a hablar de la corteza y las hormonas córtico-suprarrenales, las cuales son hormonas esteroideas. Revisamos el mecanismo de acción general de estas hormonas y con esto finalizamos. En esta segunda entrega continuaremos hablando acerca de la corteza suprarrenal, de las hormonas producidas por esta porción de las glándulas adrenales, sus acciones fisiológicas y también los mecanismos de control de secreción de las mismas. En la clase pasada señalamos las familias de hormonas secretadas por la corteza suprarrenal. Hablamos de los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. Todas estas hormonas son esteroideas y tienen en común que derivan del colesterol. La corteza suprarrenal consta de tres zonas histológicas llamadas zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. Recordemos lo que hablamos en la primera clase acerca de las hormonas secretadas por cada zona. La zona glomerular de la corteza suprarrenal secreta principalmente el mineralocorticoide aldosterona, cuyas acciones fisiológicas estudiaremos posteriormente. La zona fasciculada, por su parte, secreta principalmente cortisol y corticosterona, que son glucocorticoides, aunque también puede secretar pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales. Finalmente tenemos la zona reticulada, que secreta principalmente andrógenos como la dehidroepiandrosterona y la androstendiona, aunque también secreta pequeñas cantidades de estrógenos y también algunos glucocorticoides. Dentro de los mineralocorticoides, el principal representante es la aldosterona. Los mineralocorticoides son un grupo de hormonas esteroideas que generan diversos efectos fisiológicos que ayudan a regular la concentración de sodio y de potasio en el líquido extracelular. Estudiamos a continuación entonces las acciones fisiológicas de la aldosterona. La aldosterona induce incremento de la reabsorción de sodio y secreción de potasio en los túbulos dentales, colectores y conductos colectores a nivel de los riñones. Ahora bien, ¿qué origina incrementos en la secreción de aldosterona? Cuando hay disminución de la presión arterial, esto provoca la activación del sistema renina-angiotensina que estudiamos en la clase referente a renal y que repasaremos brevemente en imágenes posteriores. Cuando se activa este sistema renina-angiotensina, se genera angiotensina 2, y uno de los efectos fisiológicos de la angiotensina 2 es estimular a la corteza suprarrenal para que ésta secrete aldosterona.
Entonces esta aldosterona va a inducir incremento en la reabsorción de sodio, y esto puede ayudar a regular la presión arterial, que está baja, y es lo que provocó la activación del sistema renina-angiotensina. Por otro lado, altos niveles de potasio en el plasma también son un estímulo para que la corteza secrete aldosterona, y la aldosterona va a inducir mayor secreción de potasio en los túbulos renales. Por lo tanto, incrementará la excreción del potasio. De esta manera, la aldosterona puede ayudar a regular los niveles de potasio en el plasma cuando estos se presentan elevados en el mismo. Expliquemos a continuación cómo ocurre la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay una disminución de la presión arterial, el riñón es capaz de detectar esta hipotensión, y cuando esto sucede, células yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente, que es la arteria que irriga de sangre al glomérulo renal, pues estas células liberan renina hacia la sangre. Esta renina se encuentra en el torrente sanguíneo con una proteína de origen hepático denominado angiotensinógeno. Cuando la renina actúa sobre el angiotensinógeno, se genera angiotensina 1. La angiotensina 1 posteriormente a nivel pulmonar se transformará en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora. La angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor. Cuando esta angiotensina 2 induce vasoconstricción de arteriola, esto provoca un aumento de la presión arterial, siempre tratando de nivelar esta presión a valores normales. Recuerden que lo que originó la activación del sistema fue precisamente una disminución de la presión arterial. Por otro lado, y como ya explicamos, la angiotensina 2 también estimula a la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, y la aldosterona tiene un efecto a nivel de los túbulos renales para inducir incremento en la reabsorción de sodio, sobre todo en los túbulos distales, túbulos colectores y conducto colector. Esto provoca entonces retención de sodio, que ayuda también a regular los valores de presión arterial que precisamente habían disminuido, y que fue lo que activó este sistema. Como también ya explicamos, otro de los efectos fisiológicos de la aldosterona es inducir secreción de potasio a nivel de los túbulos renales en sus últimas porciones. Esta mayor secreción de potasio provoca entonces incremento en la excreción de potasio por la orina, y esto ayuda a disminuir los niveles de potasio, y es por esto que una elevación del potasio también estimula la secreción de aldosterona, al igual que la angiotensina 2. En conclusión, la disminución de la presión arterial activando el sistema renina-angiotensina y provocando la aparición de la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona, al igual que los altos niveles de potasio en el plasma. A su vez, esta aldosterona induce incremento en la reabsorción de sodio y secreción de potasio en los túbulos distales, colectores y en el conducto colector a nivel renal. La aldosterona estimula la secreción de protones por las células intercaladas en el túbulo colector del nefrón, regulando los niveles plasmáticos de bicarbonato. Es así entonces que la aldosterona genera mayor excreción de ácido por la orina, a cambio de mayor generación y paso del bicarbonato alcalino a la sangre.
Es por ello que en la patología denominada hiperaldosteronismo primario, una de las consecuencias es la alcalosis metabólica, ya que el exceso de aldosterona provoca mayor recarga de bicarbonato a la sangre. En esta patología se produce además mayor retención de sodio a la sangre, y esto es en base a que una de las acciones de la aldosterona es incrementar precisamente la reabsorción de sodio, pero también genera una mayor excreción de potasio por la orina, lo que conlleva a una hipopotasemia. Hablemos a continuación de los glucocorticoides naturales. El principal glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal es el cortisol. Veamos sus acciones fisiológicas. El cortisol induce disminución de la síntesis proteica en muchos tejidos, a excepción del hígado. En el hígado, el cortisol estimula la síntesis de proteínas, incluyendo las que se exportan al plasma. Por otro lado, el cortisol induce incrementos en la concentración plasmática de aminoácidos. El cortisol induce lipólisis, es decir, liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, sobre todo a nivel de las extremidades. Por otro lado, el exceso de cortisol puede inducir un tipo de obesidad con acumulación de grasa en el tórax y en la cabeza. Más adelante hablaremos de una patología relacionada con el exceso de secreción de cortisol por parte de la corteza suprarrenal. Esa patología es el síndrome de Cushing, y allí veremos que una de las características de estos pacientes es obesidad de este tipo, con acumulación de grasa tanto en el tórax como en la cabeza. El cortisol estimula el proceso de gluconeogénesis hepática, que es la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos en el hígado. Por lo tanto, el cortisol contribuye al aumento de los niveles de glucosa sanguínea y es debido a este efecto. El cortisol induce además una disminución de la utilización de la glucosa como fuente energética en muchos tejidos. Este efecto, conjuntamente con el incremento de la gluconeogénesis, induce elevación de la glucosa sanguínea. Es así entonces que al incrementarse los niveles de glucosa en sangre, hay mayor cantidad de glucosa disponible para el sistema nervioso, y esto es muy importante en situaciones de estrés, donde el sistema nervioso tiene mayor actividad. Como veremos más adelante, uno de los desencadenantes muy importantes para incrementar la secreción de cortisol es precisamente el estrés. Como ya dijimos, los glucocorticoides inhiben la utilización periférica de glucosa y estimulan la gluconeogénesis e inducen hiperglicemia. Para suministrar los aminoácidos requeridos para la gluconeogénesis a nivel del hígado, se activa el catabolismo proteico, principalmente del tejido conjuntivo de la dermis y también de las proteínas musculares. Es por ello que cuando existe una hipersecreción de cortisol durante tiempos prolongados, por ejemplo en una patología que hablaremos más adelante denominada síndrome de Cushing, la consecuencia de esta hipersecreción de cortisol es la aparición de estrías atróficas en la piel, retardo en la cicatrización y pérdida de masa muscular con adelgazamiento de los miembros.
Hablemos a continuación del cortisol y en general de los glucocorticoides y sus efectos antiinflamatorios y depresores del sistema inmunológico. Para ello, es necesario que definamos lo que es el sistema inmunológico. Este sistema está formado por un conjunto de mecanismos que protegen al organismo de infecciones por medio de la identificación y eliminación de agentes patógenos. Debido a que los agentes patógenos abarcan desde virus, bacterias, hongos, protozoarios y hasta gusanos parásitos intestinales, esta tarea es extremadamente compleja y las amenazas deben ser detectadas con absoluta especificidad, distinguiendo los patógenos de las células y tejidos normales del organismo. Es decir, nuestro sistema inmunológico actúa como una suerte de ángel guardián que nos protege contra la invasión de diversos microorganismos exógenos, aunque también puede combatir células tumorales que se producen en nuestro propio cuerpo. Sin embargo, este ángel guardián en algunas ocasiones puede transformarse en un demonio que puede conspirar contra nuestro propio organismo. Acá nos referimos a los procesos inflamatorios descontrolados y a las enfermedades autoinmunes. Ahora bien, ¿qué es una inflamación? La inflamación es un conjunto de reacciones generadas por el cuerpo como respuesta a una agresión, que puede ser de origen externo, como una lesión, infección o traumatismos, o puede ser interna, provocada por el propio organismo, como en los casos de las enfermedades autoinmunes. Las reacciones inflamatorias tienen como único propósito la defensa del organismo. La respuesta inflamatoria es parte de la inmunidad innata y se presenta cuando los tejidos son lesionados por bacterias, traumas, toxinas, calor o cualquier otra causa. Las sustancias químicas, incluyendo la histamina, bradichinina, serotonina y otras, son liberadas por el tejido dañado y hacen que haya paso de líquido de los vasos sanguíneos a los tejidos, lo que deriva en una inflamación localizada. Esto ayuda a delimitar y aislar el foco que generó la inflamación del resto de los tejidos corporales. En este proceso se atraen hacia la zona inflamada células fagocitarias. 5 características claves que aparecen durante la inflamación son aumento en la temperatura de la zona inflamada, enrojecimiento, hinchazón, dolor y puede haber pérdida de la función del tejido. La inflamación se denomina en medicina con el sufijo itis, por ejemplo, faringitis, laringitis, colitis, entre otros ejemplos. El mayor problema que surge de la inflamación es que la defensa se dirija tanto hacia agentes dañinos como a no dañinos, de manera que provoque lesión en tejidos u órganos sanos. Ahora bien, el cortisol y en general los glucocorticoides, tanto naturales como sintéticos, tienen efectos antiinflamatorios y esto se debe a que actúan a diversos niveles del proceso inflamatorio. Por ejemplo, el cortisol ayuda a inducir reacciones que estabilizan las membranas lisosómicas, disminuyendo de esta manera la liberación de sustancias proteolíticas y proinflamatorias. Otro efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides, dentro de ellos el cortisol y también otro glucocorticoide de origen sintético, es reducir la permeabilidad capilar,
De esta manera se reduce el paso del líquido desde los capilares hacia la zona donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. Los glucocorticoides reducen la migración leucocitaria. En los procesos inflamatorios está más activo el sistema inmunológico. Entonces acá vemos otro efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides naturales como el cortisol y también de glucocorticoides sintéticos. Y es que los glucocorticoides deprimen la actividad del sistema inmunológico. Y esto se debe a varias razones. Por un lado, se disminuye la producción de linfocitos, anticuerpos y citoquinas. Los glucocorticoides inhiben la producción y secreción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 2, interleuquina 3, interleuquina 5, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma y factor estimulante de colonias granulocíticas y macrofágicas por interferencia directa sobre las cascadas y mecanismos genómicos. Los glucocorticoides inhiben la degranulación de los mastocitos, que son células que liberan histamina y que están relacionadas con los procesos inflamatorios y alérgicos. La histamina es una sustancia secretada por mastocitos y por otro tipo de células. Y esta sustancia está implicada en procesos inflamatorios, alergias, aunque también regula algunos procesos fisiológicos normales. La histamina induce incremento de la permeabilidad capilar, genera vasodilatación, está relacionada entonces, por tanto, en los procesos de edema e inflamación, induce broncoconstricción y esto puede complicar los procesos de ventilación alveolar, pero la histamina también está relacionada con el proceso de secreción gástrica. Los glucocorticoides, al inducir reducción de liberación de histamina, contribuyen a generar un efecto antiinflamatorio y antialérgico. Los glucocorticoides son, por tanto, protectores de las consecuencias de una respuesta inflamatoria indiscriminada sobre el organismo. Existe un glucocorticoide sintético ampliamente usado en la medicina moderna, que es la dexametasona. Este es un potente glucocorticoide sintético con acciones que se asemejan a las de las hormonas esteroideas. Actúan como antiinflamatorio e inmunosupresor y su potencia es de unas 20 a 30 veces la de la hidrocortisona y 4 a 5 veces mayor que la prednisona. La dexametasona se usa para tratar muchas inflamaciones y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, y también se suministra a los pacientes con cáncer que están sometidos a quimioterapia para contrarrestar ciertos efectos secundarios de su tratamiento antitumoral. Los glucocorticoides sintéticos también son ampliamente usados para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad caracterizada por la acción de los factores inmunológicos hacia componentes de la propia biología corporal. En este caso, el sistema inmunitario se convierte en el agresor y ataca a partes del cuerpo en vez de protegerlo. Los glucocorticoides sintéticos también se usan en el tratamiento de pacientes que han recibido trasplante de órganos. Esto es para evitar rechazo al órgano por el sistema inmunitario. Debemos recordar, como ya dijimos, que el sistema inmunológico se ve deprimido por la acción de los glucocorticoides.
El ritmo circadiano son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo. Los ritmos biológicos se han clasificado de acuerdo con su frecuencia y su periodo. Los ciclos circadianos han sido los más estudiados y su valor de periodo les permite sincronizar a los ritmos ambientales que poseen un valor de periodo entre 20 y 28 horas. En el caso de la secreción de cortisol, este presenta un ritmo circadiano, siendo las primeras horas de la mañana donde ocurre la mayor secreción de cortisol, y cuando la persona está en un sueño profundo es cuando hay una menor secreción de esta hormona. Hablemos a continuación del mecanismo de control de la secreción del cortisol. El cortisol es una hormona producida y secretada por la corteza suprarrenal, específicamente por la zona fasciculada. Pero para que la corteza secrete esta hormona esteroidea, necesita recibir estimulación hormonal por parte de la adenohipófisis. Y para ello, previamente la adenohipófisis debe recibir estimulación hipotalámica. El estrés es uno de los principales desencadenantes de la secreción de cortisol, y esto se debe a que el hipotálamo es capaz de detectar cualquier estímulo de estrés físico y emocional. También cuando las personas realizan esfuerzo físico prolongado, pero además el ritmo circadiano tiene efectos sobre el hipotálamo. Esto genera que el hipotálamo secrete la hormona liberadora de corticotropina o CRH. Esta, por vía sanguínea, llega a la adenohipófisis y estimula a esta glándula para que secrete adrenocorticotropina o ACTH. La ACTH viaja por vía sanguínea a la corteza suprarrenal y la estimula para que ésta secrete cortisol. El cortisol genera entonces efectos fisiológicos que ya estudiamos, pero además el cortisol por vía sanguínea accede tanto al hipotálamo para inhibir la secreción de CRH, y también el cortisol por vía sanguínea llega a la hipófisis para inhibir la secreción de ACTH. De esta manera entonces se busca un control para que dentro de ciertos límites fisiológicos no exista una excesiva secreción de cortisol. Aún cuando no es objetivo del presente video profundizar en aspectos fisiopatológicos, vamos a mencionar una patología relacionada con la excesiva secreción de cortisol, como lo es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se define como el conjunto de signos y síntomas resultante de la elevación persistente, inapropiada y mantenida de los niveles circulantes en sangre de glucocorticoides, como es el caso del cortisol. Este exceso de cortisol puede estar provocado por diversas causas. La más común, que afecta a un 60-70% de los pacientes, es un adenoma en la hipófisis que hipersecrete adrenocorticotropina. Este exceso de adrenocorticotropina provoca entonces una hipersecreción por parte de la corteza suprarrenal de cortisol. El síndrome de Cushing ectópico, por otro lado, se presenta cuando la adrenocorticotropina es producida en un lugar distinto a la glándula hipófisis. El síndrome de Cushing ectópico es causado por tumores que secretan adrenocorticotropina. Los tumores que pueden, en casos poco frecuentes, secretar corticotropina incluyen tumores carcinoides benignos del pulmón, tumores de células de los islotes del páncreas, carcinoma medular en la glándula tiroides y tumores del timo.
Otra causa del síndrome de Cushing son los tumores o anomalías de las glándulas suprarrenales. En este caso, las glándulas suprarrenales producen de forma autónoma y excesiva cortisol. Y esto es independiente de la secreción de adrenocorticotropina, es decir, es un síndrome de Cushing ACTH independiente. Las principales causas son tumores de la corteza suprarrenal y displasias adrenales micronodulares. Otra causa del síndrome de Cushing es el llamado síndrome de Cushing iatrogénico, y este se debe al uso crónico de glucocorticoides, por ejemplo, en pacientes con enfermedades autoinmunes de diversa índole, donde se le indica el uso de glucocorticoides para reducir la actividad del sistema inmunológico y de esta manera controlar en parte la enfermedad inmunológica que está atacando al propio organismo. También puede producirse síndrome de Cushing iatrogénico por uso crónico de glucocorticoides en el caso de pacientes con asma crónica, y también en aquellos pacientes que han recibido trasplante de órganos y el uso de glucocorticoides está indicado para evitar el rechazo al órgano por parte del sistema inmunológico. Veamos cuáles son las principales características clínicas de los pacientes con síndrome de Cushing. Los pacientes con síndrome de Cushing pueden presentar hiperglicemia debido a que el proceso de gluconeogénesis está incrementado por el exceso de cortisol. Existe una mayor degradación de las proteínas musculares, y esto conjuntamente con la lipólisis aumentada a nivel de las extremidades puede inducir atrofia tisular, lo que puede generar entonces también en debilidad muscular. Estos pacientes pueden presentar estrías por mayor degradación de proteínas del tejido conjuntivo subcutáneo. Paradójicamente, el exceso de cortisol induce depósito de grasa extra en el tronco y en el rostro, lo que genera facies de luna llena y cuello de búfalo. También puede ocurrir hiperpigmentación, y esto es debido a las elevadas concentraciones de adrenocorticotropina cuando el síndrome de Cushing es por una excesiva producción de esta hormona. En esta imagen podemos ver fotografías de pacientes con síndrome de Cushing donde presentan muchas de las características que acabamos de mencionar. Debemos recordar que para poder entender por qué aparecen estas características en estos pacientes, tenemos que estudiar las acciones fisiológicas del cortisol y tener claro que en este caso la concentración de cortisol en la sangre de estos pacientes es muy elevada. Hablemos ahora de los andrógenos suprarrenales. Debemos recordar que los andrógenos son hormonas que tienen efectos masculinizantes. Quizás la hormona masculinizante más conocida es la testosterona, la cual es producida principalmente por el testículo. Sin embargo, la corteza suprarrenal, tanto de hombres como mujeres, también producen otros andrógenos, entre ellos la dehidroepiandrosterona y la androstendiona. En la mujer, los andrógenos suprarrenales solo ejercen efectos discretos. Los andrógenos suprarrenales son responsables en gran parte del crecimiento del vello axilar y púbico. En el hombre adulto, los efectos de los andrógenos de la corteza suprarrenal se solapan con los de la testosterona testicular. Y en los niños probablemente ayuda al desarrollo inicial de los órganos sexuales. De esta manera hemos dado por concluido el estudio básico de la fisiología de las glándulas suprarrenales en su segunda parte, esperando
Que la presente clase haya sido de su total provecho. El profesor Oscar Castillo, desde la ciudad de Valencia, República de Venezuela, se despide hasta una próxima entrega.